suya y por qué? Novelas de Vargas Llosa, yo hay dos. Tuve la suerte de conocer una vez a Vargas Llosa y fue el hombre más amable conmigo. Pues yo tenía un amigo también lo conocí una vez. Pues yo tenía un amigo que iba a grabar con él y como sabía de mi admiración por Vargas Llosa, me llamó y me dijo: voy a grabar con él, voy a estar dentro de media hora en este lugar, si te pasas por allí te lo presento. Y entonces yo llegué en mi casa y yo no soy nada mitómano ni nada de eso, pero Vargas Llosa para mí era el más importante. Entonces miré mis novelas de Vargas Llosa, que eran todas, y dije, ¿cuál me gustaría tener firmada por él? Y entonces vi dos, que son las que recomiendo, que eran Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo. Y entonces escogí Conversación en la Catedral. Y cuando llegué allí le dije, perdón, bueno, me lo presentaron, fue muy amable, era un hombre muy educado, estuve charlando con él como 10 minutos y le dije, perdón, que he traído una novela, si usted me la pudiera firmar. Y entonces me dijo, ¿cuál has traído? Y le dije, Conversación en la Catedral. Y me dijo, ¿es tu favorita? Y le dije, bueno, reconozco que mi favorita es La Guerra del Fin del Mundo. Lo que pasa es que la tenía en bolsillo y me dio vergüenza. Tenía una edición muy mala y muy leída y me dio vergüenza. Y bueno, y ahí estuvimos como 15 minutos hablando sobre La Guerra del Fin del Mundo. Me pareció un hombre maravilloso y además me firmó la novela diciendo, para mi colega Jorge, que yo solo había sacado una novela entonces, yo ni soñaba con que Vargas Llosa me considerara, aunque fuera de mentira, un colega, y me sentí tan orgulloso que es de los pocos libros que tengo ahí guardado y que alguna vez le he sacado una foto a la dedicatoria para colgarla en redes sociales, cuando murió lo hice y tal, pues La Guerra del Fin del Mundo y para divertirse con Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor, una novela divertidísima. La penúltima a mí me encantó porque además es tan sutil que es maravilloso. Yo sé que el día que estuvieron aquí y vieron la casa donde teóricamente vivió la familia de Walt Disney, que como dicen algunos, Walt Disney, en la novela no lo llega a mencionar, pero es tan sutil que todos sabemos que hablas de ello. Hombre, dice que hay uno de los personajes que dice: mi primo se marchó a Chicago y se dedica al cine para niños y le va muy bien. A ver, su sutileza tampoco. Y entonces, pero claro, yo... En la casa, a ti te cambió. Sí, tú dijiste, va. Sí, pero porque es fantástico. Yo no sé si es verdad, si es una leyenda, no sé qué, pero es fantástico poder decir que Walt Disney estuvo aquí. O sea, que nació aquí y toda esa historia, que era el hijo de la lavandera y que entonces ella lo dio en adopción, pero después volvió con él. Es una historia que me resultó maravillosa, ¿no? La de Walt Disney. Y la casa y hay otra cosa que tuve ahí muchas dudas, porque claro, no sé si... Bueno, claro, pues ¿cómo no lo vais a saber vosotros? Que en las casas en Mojácar se pintaba el lindalo, porque era como para ahuyentar el mal de ojo y todas esas cosas. Pero me encontré con que en aquella época todavía no le llamaban indalo. O sea, y claro, yo lo primero que iba a poner es, y tienen indalos pintados en las puertas, pero en aquella época no. Indalo viene de un político que se llamaba Indalecio y es de los años 50 precisamente, y como mi novela estaba en el 52, yo dije, anda, no le puedo llamar indalo. ¿Qué hago? Y descubrí cómo le llamaban, que es maravilloso, el muñequillo mojaquero. O sea, el indalo ahora se llama indalo, pero era el muñequillo mojaquero, y entonces así le llamo en la novela. Y la última tiene un punto de erótico, un punto playero, y es Isabel. Isabel tiene una pasión que le encanta y es bañarse todas las mañanas cuando amanece a primera hora y cuando nadie la ve, desnuda en las playas de Mojácar. Me imagino que en los años 50, si ahora debe ser un placer, en los años 50 no quiero ni contarte, ¿no? Debería ser un escándalo terrible, ¿no? Debería ser un escándalo, pero claro, yo tenía que hacer que Isabel bajara todas las mañanas antes de desayunar, y la verdad es que la cuesta se las trae. No sé si ahí he sido demasiado optimista. Sí,
Claro, pero eso no lo contéis, eso decir, no, sí, se puede. Eso, venga, aquí me lo podéis echar en cara, pero fuera no. Bueno, dicho esto, os doy la palabra a vosotros, o les doy la palabra para aquellos que queráis, podáis preguntarle a Jorge sobre la novela o sobre sus amores venideros, aquello que queráis. ¿Quién rompe el Bueno, fuego? mientras que alguien se anima, voy a hacer yo una preguntita. Sí, por supuesto. Hablaba de los personajes, de los malos, ¿no? Del conde Roland, del varón, perdón, que juegan mucho para que te caiga bien, que te caiga mal, víctima, verdugo y al final malísimo, malísimo. Pero luego hay tres personajes que no hemos mencionado, que son los tres amigos, que ahí también, ahí malo y bueno, y también dan una vuelta de tuerca a esto de la maldad. Sí, porque son Lucas el pescador, Cosme el cortijero, ¿no? El agricultor, y Antoñito, que es el hijo del dueño de la taberna de los Arcos, que creo que existe, ¿no? Sí, existe una taberna. Pero bueno, no tiene nada que ver con el real. Y entonces son tres personajes que yo, ahí lo que quería era establecer las típicas dinámicas de grupo de personajes. O sea, está el líder, que es Lucas, el pescador, pero también está el que tiene la fuerza, que es Cosme, el cortijero, y el que se deja llevar, que en realidad estaba hace poco leyendo un libro sobre asesinos jóvenes, y entonces siempre hay uno que va con los demás, que no es malo, pero por no quedarse solo, va con los demás, y entonces quise establecer esa dinámica de grupo entre los tres, ¿no? El que piensa, el que es capaz de todo y el que simplemente se deja llevar. Bueno, otra preguntita que yo te quería hacer. Bueno, ¿por qué al Cabo Bermejo le somete a la tortura de no tener café? Porque ahí esa me llama mucho la atención. Pero porque que en Jaca no hubiera café. No, claro que había café. O sea, es igual. El barón von Roland, yo digo que medía 1,50 m. No, medía 1,62 m, pero yo quería que todo el mundo viera que era muy bajito. Pero no era tan bajito. A ver, lo del café para mí era una forma... claro, yo tenía que dar a entender que en Mojácar quedaban todavía muchas costumbres antiguas. O sea, yo quería decir, a ver, vienes de un mundo como la Barcelona del 18, y entonces el contraste es un mundo como el Mojácar del 52. Entonces, claro, yo tenía que expresar de alguna manera que en Mojácar quedaban muchas costumbres de los tiempos de los árabes, de cuando los musulmanes estaban en esta zona. Hay un momento en el que Eusebio dice, cuando los cristianos llegaron, o llegamos, que cualquiera sabe de dónde es aquí cada uno, pero claro, yo tenía que expresar algo muy, muy básico. Pues claro, no podía poner un almohacín cantando, no podía poner nada de eso, pero tenía que expresar que aquí había costumbres distintas a las del resto de España. Yo me imagino que aquí había café, como no iba a haber café en los años 50 aquí. Pero bueno, es un poco como, no, es que aquí tenemos otras costumbres, esto es otro mundo. No vengas con tus costumbres de fuera a nuestro mundo, y lo expresé en el café. Él no puede vivir sin café, y aquí le dicen, es que aquí tomamos té. No sé si en Mojácar se toma mucho té o mucho café, no tengo ni idea, pero para mí era una forma de expresar que era un mundo con unas reglas distintas. Bueno, pues ahora sí tenéis la palabra. ¿Alguien abre el fuego? Pero yo no veo a nadie. Por aquí han levantado la mano. ¿Y lo ves? Pedro Avilés. Hola Jorge, ¿qué tal? Tú eres guionista, ¿no? Entonces, a mí que me gusta escribir también, yo a los guionistas os envidio profundamente, porque la manera de escribir una novela me da que tiene que ser bajo el punto de vista de un guionista, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Si leemos El Quijote, yo soy muy aficionado a leerlo, El Quijote, y siempre digo que es una escuela de escritores auténtica, está escrito un poco así, claro, en el contexto del siglo XVII, al principio del XVII, ¿no? ¿Tú crees que es más fácil escribir una novela de entretenimiento, que yo también pienso que las novelas tienen que ser entretenidas, siendo guionista? A ver, yo creo que escribir una novela es muy difícil, siempre seas guionista o seas quien seas.
Voy a confesar una cosa que es una de mis mayores carencias, que es que a mí el Quijote me obligaron a leerlo con 7 años y lo odio. No puedo con ese libro, no puedo con él. Entonces, me niego a que lo haya escrito alguien. Sí. A ver, hay dos formas de escribir una novela y además dos objetivos. Hay muchos, pero digo dos básicos, ¿no?, a la hora de escribir una novela, que es que a ti lo que te importe sea la trama y que a ti lo que te importe sea el estilo. Entonces, en una novela, de lo que solemos llamar bestseller, o en una novela negra, o en un thriller, lo que importa es la trama, lo que importa es que la trama funcione. El estilo es secundario. Después, si el estilo es bueno, mejor, pero lo que el lector de thriller se va a ocupar es de que la trama funcione, o sea, de que de este paso llegues a esto. Y entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos los guionistas ahí? Y ahora somos muchos. Bueno, yo me considero ya ex-guionista, porque yo ya me dedico básicamente a las novelas, ¿no? Pero la ventaja que tenemos es que sabemos trabajar con estructura. O sea, si os fijáis en la novela, no sé si la has leído ya, en la novela yo corría un riesgo que era que yo quería escribir un thriller por un lado y quería escribir una novela histórica por otra. Y entonces corría el riesgo de tener un solo libro con dos novelas distintas dentro. Y yo no quería eso. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Trabajar la estructura. ¿Cómo lo conseguí? Yo creo que lo he conseguido, pero vamos, eso también lo tiene que opinar el lector. ¿Cómo lo conseguí? Con los interrogatorios a los que sometieron los ingleses al varón, que están basados en la realidad. Yo he leído esos interrogatorios, eran aburridísimos, yo los he estilizado para que quedaran bien. Entonces, en la estructura, sea lo que voy, de los guionistas, con toda esta introducción, en la estructura yo lo que quería hacer era ir explicando las cosas de la actualidad, y llamo actualidad al año 52, con las cosas del pasado, y también ir explicando las consecuencias del pasado con las cosas de la actualidad. Y entonces esa estructura es muy difícil de hacer si no estás muy acostumbrado a hacer lo que los guionistas llamamos escaleta. Entonces, hay escritores que empiezan a escribir en la página 1 y acaban en la 400 y no se pierden, pero los que venimos del mundo del guión trabajamos mucho la escaleta. O sea, yo en todo momento sé, antes de empezar a escribir, lo que va a pasar en el capítulo 27. Yo ya sé lo que va a pasar en el 27, después lo tengo que redactar. Pero entonces esa forma de trabajar con escaletas, sabiendo perfectamente a dónde vas, por dónde pasas, pues no sé qué, que nosotros le llamamos escritor de mapa, en contraposición al escritor de brújula, que es el escritor literario, que sabe hacia dónde va, pero no sabe bien el camino, aunque lo haga maravillosamente bien, Hay escritores maravillosos de brújula. Pero yo no, yo como vengo del mundo del guión trabajo con una estructura muy firme, muy marcada, que está en la escaleta. Mi escaleta no es como las de Carmen Mola, como somos tres y tenemos que tener la misma idea en la cabeza los tres, una escaleta puede tener 100 páginas. En la mía no, porque yo ya me pongo 5 líneas de cada capítulo y ya sé por dónde quiero ir. Pero es un documento, yo creo que la novela la escribes de verdad cuando estás haciendo la escaleta, lo demás ya es diversión todo. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Es que como no veo... Yo tampoco, si encendemos la luz mejor. ¿Ninguna pregunta más?